Dios les bendiga, buenas noches, gracias a Dios. Estamos transmitiendo una vez más la palabra del Señor. Sean bienvenidos a esta transmisión, a todos los que nos ven, nos escuchan. Y en esta ocasión continuamos con la serie Algunos predicadores del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión tenemos la tercera entrega y vamos a hablar de Tito. Tito proviene del latín y significa el valiente defensor. Y vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude para que la palabra del Señor sea de bendición a nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús por cada una de tus bendiciones. Te rogamos ahora nos ayudes, que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos lectura en Tito capítulo 1, el versículo 4, y dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. La palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pablo escribe precisamente una carta a Tito. Y en esta carta, pues le dice verdadero hijo en la común fe. Esto nos muestra que el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, en sus predicaciones, había logrado que Tito se convirtiera. Como vemos en la palabra del Señor, Tito pues no era de los judíos, era griego, por lo tanto era un gentil. Pero la palabra del Señor no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. De hecho, el apóstol Pablo, en su llamado, pues ya tenía destinado que tenía que predicar también a los gentiles. Y nos muestra aquí en Gálatas 2, 1 al 3, y dice: después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Aquí nos muestra precisamente que Tito era de entre los gentiles, era griego, porque el evangelio, como dice San Pablo, es potencia de Dios para salud al judío primeramente y también al griego. Así que la palabra del Señor pues era y sigue siendo para todos, para todo aquel que le acepta y le recibe como único y suficiente Salvador. También vemos que el apóstol Pablo tenía una grande estima a Tito. Segunda Corintios 2:13 dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano, y así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Así que se sentía intranquilo el apóstol Pablo cuando
llegaba a algún lugar donde pues aparentemente se iba a encontrar a Tito. Esto nos muestra cuánto lo estimaba, cuánto lo amaba como hijo en la fe y cuánto quería encontrarlo y de esta manera pues consolarse, porque así nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios 7, del versículo 6 al versículo 9. Y nos dice: mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro y vuestro celo por mí, para que así me gozase más. Porque aún os contristé por la carta, no me arrepiento, bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía un grande interés precisamente en este pueblo de Corinto y le había enviado precisamente a Tito, pues se dice que con una carta muy fuerte, muy dura, de mucha reprensión, pero que sirvió para arrepentimiento. Y cuando Tito regresa, pues dice que se consoló con la venida de Tito. Así que tuvo consuelo, tuvo tranquilidad, en primer lugar porque le trajeron noticias, informes de cómo estaba la iglesia, de cómo había funcionado aquella carta, de cómo se habían arrepentido y de cómo ahora tenían pues un motivo pues para gozarse, viendo que aquella carta había causado un buen efecto. Y ahora pues vemos que el apóstol se goza. Dice 2 Corintios 7, 13 y 14. Por tanto, tomamos consolación de vuestra consolación, empero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido recreado su espíritu en todos vosotros. Pues si algo me he gloriado para con él de vosotros, no he sido avergonzado antes, como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria delante de Tito fue hallada verdadera. Vemos que cuando el apóstol ve que Tito pues había gozado, se había alegrado, se había consolado y dice que había recreado su espíritu, pues él también se goza, porque la palabra del Señor nos dice: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Y de esta manera, pues el apóstol Pablo tenía una relación de trabajo evangelístico con Tito, enviándolo a las misiones, a las iglesias, a las ciudades
donde de alguna manera hacía falta hacer algo. En este caso, pues fue enviado para llevar una carta, pero también había otras necesidades y sabemos nosotros que aquellas necesidades pues necesitaban a alguien que estuviera dispuesto. En este caso, por medio de las mismas cartas del apóstol Pablo, sabemos que Macedonia y Acaya realizaron una colecta para los pobres de Jerusalén. Y precisamente para esto, pues también envía a Tito. 1 Corintios 16:1, y dice la palabra del Señor: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando por lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y cuando habré llegado, los que aprobareis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Y aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo pues ya había manejado que se iba a hacer esta colecta. Y lo que nos muestra más adelante en 2 Corintios 8:6 y 8:16, que dicen: de manera que exhortamos a Tito que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Pero gracias a Dios que dio la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Esto lo dice precisamente porque había encomendado a Tito que se hiciera esta colecta, que él la llevara. Y la palabra del Señor nos muestra que pues no solamente él, sino que fueron elegidos otros hermanos, otras personas, con mucho cuidado fueron elegidos, y también pues eran personas de un buen testimonio, de tal manera que muchas iglesias pues testificaban de que eran las personas adecuadas para llevar esta bendición a Jerusalén precisamente. Y en esto nos damos cuenta que pues fueron encomendadas para él, para Tito, muchos trabajos, diferentes trabajos, no solo predicar, sino también hacer otras obras, otras actividades. Primeramente pues llevó la carta, luego se ocupó de esta colecta juntamente con otros hermanos, y aparte de esto también era enviado a algunos lugares. En 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Se entiende que ahí en Dalmacia había pues algo que hacer, algo que llevar, alguna encomienda especial del apóstol Pablo, algo había que hacer en ese lugar. Y entonces pues lo envían a él. Debemos recordar que el significado de su nombre pues era precisamente el valiente defensor. No sabemos aquí exactamente por qué lo enviaron, pero pues sabemos que su testimonio, su capacidad
no era de cualquier capacidad, sino una capacidad especial, de tal manera que su nombre significa el valiente defensor. Se entiende que sabía defender la sana doctrina, sabía defender la verdad, sabía defender el evangelio, tenía esa capacidad. Entonces lo enviaron a ese lugar. Pero el apóstol le encomienda un trabajo muy difícil de llevar a cabo. Dice en Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Aquí vemos que lo mandan a Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo que falta. Y se entiende que pues en ese lugar había situaciones muy difíciles, de tal manera que dice ahí en Tito 1:12: dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. El versículo 13 dice: este testimonio es verdadero y por lo tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio, ante su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Nos damos cuenta que la situación en ese lugar no era fácil, pero él era valiente defensor. Y entonces el apóstol Pablo le encomienda a él en ese lugar en donde se dice los cretenses siempre mentirosos. Para corregir eso hacía falta alguien valiente, alguien esforzado, alguien de veras que defendiera la doctrina, la palabra del Señor, porque dice también malas bestias, vientres perezosos. O sea que estaba hablando de personas muy difíciles de enseñar, muy difíciles de convencer, muy difíciles de ponerlos en el camino. Pero le da una instrucción, dice: este testimonio es verdadero, o sea que esto es cierto. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que Tito tenía que usar todo su conocimiento, tenía que usar toda su autoridad, tenía que usar toda su sabiduría, tenía que esforzarse para defender la fe. Por eso aquí le dice: repréndelos duramente. Así que no lo estaba enviando a un lugar donde con facilidad pudiera predicar el evangelio. No lo estaba enviando a un lugar donde con tranquilidad pudiera dar su mensaje. Lo está mandando a un lugar muy difícil, porque la gente pues no había llegado bien al conocimiento de la verdad. Por eso le dice aquí: para que corrigieses lo que falta. Y sabemos que corregir no es muy fácil. Corregir no es algo que se pueda hacer de rapidito y de cualquier manera. No,
pero el apóstol confía en que él lo puede hacer, en que él lo va a hacer, y le explica, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que tenía esta encomienda bien difícil, pero pues él estaba dispuesto, él tenía el conocimiento y tenía la fortaleza y tenía el valor, la valentía para poder corregir lo que faltaba, para poder reprender duramente usando la autoridad que Dios le había dado. Así que fue un elemento muy importante en la obra del Señor, que ojalá y sigan existiendo estos elementos con grandes conocimientos, con grande autoridad de Dios, para poder llevar el mensaje poderoso de la palabra del Señor, mayormente a donde hay estas necesidades de personas que todavía no han cambiado, todavía no han sido transformados. Dijo el Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que oremos para que haya muchos obreros de estos, para que haya muchos elementos de estos que puedan ser enviados a diferentes actividades, que estén preparados para ser enviados a diferentes lugares y con diferentes situaciones, y que con la ayuda del Señor tengan triunfo y victoria. No nos cansemos de pedir al Señor que envíe obreros a su mies. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Te rogamos ahora que envíes obreros a tu mies. Obreros, Señor, de esta talla. Obreros, Señor, defensores. Obreros, Señor, que tengan ese respaldo tuyo, ese poder tuyo, esa autoridad tuya, Señor, para que las almas lleguen al conocimiento de la verdad y se salven y no vayan a condenación, sino que tengan vida eterna. Y a cada uno de los obreros, a cada uno de los pastores, Señor, úsalos en tus manos para que cada día el mensaje lleve tu palabra, lleve, Señor, la corrección que se necesita, lleve, Señor, la exhortación que hace falta o la reprensión si es necesario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.